No, 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 no. No, no, no. Te callamos, te callamos. Buen día, lunes por la mañana. Estuve el fin de semana en un pueblo llamado Tepic, que es cabecera de un estado chiquito. El pueblo, la verdad, una lástima, no tiene mucho, es un pueblo viejo, pero no pude ver mucho porque la iglesia la tienen en remodelación o lo que sea, y entonces está cerrado, y 7 de la tarde el centro cierra todo, así que no hubo mucho para ver acá en el pueblo, pero me voy a ir hasta una playa que se llama San Blas a mirar, nomás a comer lunch, almuerzo. Queda entre un par de cosas que quiero hacer, queda 1 hora, casi 2 horas de acá. Voy a ir para allá y después ya voy a empezar a pegar la vuelta porque tengo que estar cerca del fin de semana en Guadalajara para una cita con un dentista que tengo pendiente. Así que bueno, ese va a ser el plan para hoy: llegar hasta la playa, mirar un poco, almorzar y empezar a volvernos por la montaña hacia Guadalajara, cosa de estar de vuelta el jueves o jueves más tardar, calculo. Logré salir del centro, qué complicado, tienen todo cortado. Me causa gracia que muchas veces ya me pasó, las más veces de las que me animo a mencionar, de que me voy y me doy cuenta al rato de que no tengo los guantes puestos y freno y los guantes están apoyados sobre la valija atrás mía. Más pavo, pero bueno, por suerte, tengo suerte que cada vez que me ha pasado, que son varias ya, están los guantes ahí. Me estoy yendo allá al Cerro del Cristo, solamente para sacar una foto porque se ve el pueblito desde ahí. De ahí voy a seguir a unas ruinas de una estancia, parecen ser. Voy a ver si se puede entrar o qué. Hay un puente y hay unas ruinas aparentemente. Y de ahí voy a seguir hasta la playa. Así que ese es el plan para la mañana. Vamos a ver qué encontramos en realidad, porque ya les digo, no me quiero ir muy lejos. Pensaba llegar a Mazatlán, pero son otros 350 kilómetros de acá y tengo miedo que en realidad lo único que sea un pueblo. No he mirado mucho, la verdad, y que me vaya allá y después ya son 700 kilómetros para volver. Es una tirada media larga. Estoy como a 350, 400 kilómetros de Guadalajara. De todas maneras, toma un día, unas 4 o 5 horas llegar hasta allá. La moto se está comportando muy bien. Este fin de semana reorganicé todas las maletas de manera que ahora, en vez de tener que bajar las 4 maletas, cuando paro en algún lado, solamente tengo que bajar 2. Miren qué eficiencia, ¿eh? El tema es que uno necesita su ropa y demás, pero además necesita tecnología, y entre la computadora, las cámaras y demás hay un montón de cosas, y uno necesita el mate, ¿no? Por supuesto, hay que bajar el mate. Así que he puesto todo lo que necesito sí o sí, todo en 2 valijas, y he puesto todo lo que es ropa de frío y la ropa que no uso y camping y todo eso en las maletas de los costados, cosa que no tenga que estarlas bajando a todos. Vamos a ir al Cristo ahí arriba, se lo ve al Cristo. Se supone que la calle es de asfalto. Upa, 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 upa. Bueno, vamos. Almanos no es tierra. Vamos, que está empinado, ¿eh? ¿Seguiremos? ¿Subiremos? Adoquines. No digas que van a cobrar estos pinches. De 4.20. Está cerrado. Está cerrado. Empezamos con las cosas, ¿eh? Seguimos viaje. A las 4 de la tarde abren el Cristo, pa. La verdad no me animé a dejar la moto ahí. Bueno, esto es Bellavista, aquí es donde está estas ruinas y demás, que he visto que vienen a sacarse muchas fotos y eso, así que no sé, esperemos que no nos sorprenda esto. Bellavista, monumento histórico en Nayarit. Ok, vamos a ver esto, a ver qué tal está. Wow, miren, esto está cool.
Miren qué bonito Bellavista, ¿eh? Y la estancia se llama La Escondida. Acá estamos llegando al puente. No sé qué tiene de espectacular el puente, pero nos vamos. No me está gustando esto, ¿eh? Y si el puente era nada... no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Te callas, te callas, te callas. Te caíste. Bueno, me tuve que ir de Bellavista. La verdad, 3-0, Martín, ¿eh? El Cristo cerrado. El puente, no sé cuál era el punto con el puente, porque está como interés turístico. Y a la famosa ruina no pude llegar porque se me cayó la moto, la calle está destruida. Y bueno, no me animé a entrar, y cuando quise dar la vuelta, a la miércoles la moto al piso. Así que, por suerte, como siempre pasa, aparece alguien, en este caso, un muchacho de Colorado, Kyle. Si alguna vez por una de esas casualidades llegaba a ver este video, mil gracias, hermano. Me ayudó a levantar la moto. Estuvimos charlando un minuto. Trabaja para una empresa que exporta café, posiblemente ayudándolos a exportar hacia Estados Unidos. Y se bajó y me ayudó a levantar la moto. La verdad, un maestro, Kyle, muchas gracias. Así que 3-0 en este momento. Vamos a ver qué hay en San Blas, a ver qué tal promediamos el día. El pueblito Bellavista, muy bonito. Era de origen textil, aparentemente. Había una gran fábrica textil ahí, y en este momento la están restaurando. O sea, eso ha estado posiblemente abandonado por mucho tiempo, y ahora lo están restaurando. Y hay unas cosas muy bonitas donde venden telas y tejidos y demás. Así que yo imagino que el plan del municipio es obtener la calificación de pueblo mágico, incentivar el turismo. Yo voy a recomendar al municipio que si arreglan la calle hasta la ruina, tienen algo más para mostrar, porque eso, si no va con una bici o un 4x4 caminando, no vas a llegar. Yo no llegué, voy muy pesado. Hubiese ido con la moto sin la carga, me animaba, pero tan pesado no se veía que era lo que había más abajo. Así que acá estamos en la ruta 15 de vuelta. Acabo de ver que decía 15D, así que espero que no me fajen con un peaje, y nos vamos a San Blas, queridos. Miren la montaña, mire, qué bonito, qué bonito. No voy a decir 3 veces porque, como dice Charlie, llamamos los problemas. Miren esa vista, papá. Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Dije 3 veces. Me alejé de la carretera con la intención de evitar peajes y me adentré por una ruta que Google indicó que llevaría a destino. A los pocos kilómetros me di cuenta que el conjuro de decir 3 veces, mire qué bonito, iba a demostrarme una vez más que lo bonito sale caro, y me adentraría en un camino de tierra que ya no recordaba la última vez que le habían dado mantenimiento. Entré con respeto, mientras pensé escucharlo decir, venga, mijo, venga, yo soy el camino del campo, hecho para el tractor y el trabajador. Si usted me transita, no piense que anda de vacaciones por acá, y ponga esfuerzo, que es el costo de transitarme. Y trabajo puse, por kilómetros de piedras, huecos, tierra suelta y arroyos. Esfuerzo y persistencia, y mucha concentración para no besar el piso.
gané, che, por no querer pagar el peaje y decir 3 veces, mira, qué bonito, qué bonito, qué bonito. Ya me metí en lío. Vamos en una calle de tierra que está de terror, terror, terror. Pesado. Y ya saben la habilidad del piloto, ¿eh? No está para correr rally, mi amigo. Conectamos con la ruta, la próxima esquina porque me está volviendo loco esto, ¿eh? Qué duro que está, por Dios. Está divertido. ¡Ja! Tremenda ruta, venía medio con miedo, pero estuvo buenísimo, muy orgulloso de mí mismo. Quedó bueno. Creo que ese es lo más extremo que he hecho hasta ahora. Ah no, cuando me caí en el barro creo que fue peor, pero qué bueno, y voy todo cargado, todo cargado. Espectacular, espectacular.
Bienvenidos a San Blas, en el estado de Nayarit, ubicada en el Océano Pacífico. San Blas fue fundado durante la época de la colonización española y fue un puerto muy importante, junto con Acapulco, del Virreinato de Nueva España. San Blas es muy importante para el turismo, así como para la observación de aves, siendo el sector más importante de esta actividad del oeste de México. Encontré San Blas muy limpio, con calles estrechas pero organizadas y con una arquitectura típica de pueblo mágico. Tal y como es típico de los pueblos de Latinoamérica, alrededor de la plaza principal se encuentra la iglesia y la casa de gobierno, y comercios de todo tipo. Un poco más adelante me encontré con otra plaza, esta vez con un mercado de artesanías que se preparaba para la presencia de los turistas después de un día de playa. La calle principal me llevó directo hacia la costanera, donde se puede encontrar una variedad de hoteles y restaurantes, y la autoridad portuaria del puerto de San Blas, ese de la canción de Maná. Y así termina este video, a mitad del día, justo antes de comer un almuerzo que tendría sus consecuencias nada agradables al día siguiente. Pero eso se los cuento la próxima semana. No se olviden de suscribirse y darle like al video si les gustó. Y nos vemos en el próximo episodio.